Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues hoy voy a seguir hablando un poco, compartiendo mis notas sobre uno de los libros del filósofo coreano Byung-Chul Han, La sociedad de la transparencia. Pero antes de empezar con ello, voy a terminar lo que no acabé en el vídeo anterior, que era lo que comentaba sobre la agonía del Eros, otro libro de Byung-Chul Han. Y comentaba que decía el filósofo que el pensamiento sin era es mero trabajo repetitivo. Sin eros, perdón. El pensamiento sin eros es mero trabajo repetitivo. El eros es aquello que nos incita a la relación con la otredad, con el prójimo, con el semejante, con el misterio de la otra persona, el misterio que nos descubre en nosotros, se descubre en nosotros a través de esa relación. El pensamiento sin eros es mero trabajo repetitivo. El pensar se vuelve cálculo. El pensar se vuelve cálculo. Ya no pensamos, sino ya especulamos. Ya hay una especulación. Fijaos esta palabra, especular, que especular también es un adjetivo, ¿no? Que se refiere a lo que hace el espejo. El espejo especula. Nuestro rostro, cuando nos miramos en él, especula el rostro de Narciso. Cuando Narciso se mira en él, se enamora de su rostro y queriendo abrazarse a sí mismo, cuando se contempla en el lago, se ahoga. Eh, y a este mito se refiere mucho Han. El pensar se vuelve cálculo, la sociedad de la información, ¿no? La estadística, se quiere excusar determinadas cosas, ¿no? Como decía algún psicólogo, hablaban de que el 99,9% de las personas reaccionan de la misma manera ante un determinado acontecimiento, ¿no? Y él decía que ese 0,1% también es representativo de la humanidad, por lo tanto no lo podemos desechar. La dictadura de la estadística no puede imponernos una verdad. El pensar se vuelve cálculo, no es pensar, ya lo decía Oscar Wilde, quien no piensa de por sí, no piensa en absoluto. Es una sociedad de la información aditiva y acumulativa, como es propio de la vida sedentaria. Acumulamos. Ya decía en algún vídeo que el sedentario es el que verdaderamente se vuelve parásito, no el nómada, como dicen algunos antropólogos. Es el sedentario el que acumula, el que destruye la tierra, el que acaba con ella, el que quiere explotarla al máximo. El orden capitalista precisa de un sistema, de un orden, de una premisa de vida sedentaria. Por eso hasta el progreso del peregrino, ese libro religioso de John Bullion, creo que se llamaba así, que acabó en la cárcel también. Él también, de alguna manera, en ese libro, aunque se trate de un peregrinaje interior, también era una amenaza para el sistema social de su época, que era previo a las sociedades capitalistas de ahora. Sin Eros, el pensamiento es represivo y reactivo. Sin Eros, sin estar determinados, condicionados, incitados por el Eros, nuestro pensamiento se vuelve repetitivo, un círculo vicioso, y a imagen y semejanza de ello, los acontecimientos, las experiencias que tenemos parecen repetirse, y las consecuencias que se dan parecen repetirse una y otra vez. Sin Eros el pensamiento es represivo y reactivo. El que reacciona no se acciona de por sí, no se acciona después de un pensamiento propio que determine tal o cual acción, sino que ya tiene de manera mecánica, tiene determinado cómo reaccionar. Sin Eros el pensamiento es represivo, se convierte en un círculo vicioso en el cual no se da progresión alguna.
Bueno, pues paso a comentar ahora algunas de mis notas que tengo sobre esta otra obra de Byung-Chul Han, Sociedad de la Transparencia, la sociedad positiva, de ella nos habla, de la sociedad de la exposición, del exhibicionismo, de la evidencia, la sociedad pornográfica, esa palabra la utilizan muy a menudo Han, ¿no? Yo pensaba que esa especie de hipérbole, ¿no? De ponerle esa etiqueta a todo lo que se exhibe, sin rubor y sin pudor, y de manera reaccionaria. Pensaba que solo era de sujetos como yo. Sociedad positiva, la sociedad de la aceleración, hay que rendir al máximo, de la información, del control. Una sociedad sin laguna, una sociedad sin vacío, sin ese vacío al que desembocamos a través de la contemplación, a la cual se refería Han en alguno de sus libros. Una sociedad sin laguna, sin vacío, es una sociedad sin dicha, sin felicidad, sin verdadero, sin verdadera opción a realizarnos como individuos, a realizar todo nuestro potencial. El amor se domestica y positiva como fórmula de consumo y confort. Sobre esto se explayaba en el libro sobre la agonía del Eros. Toda política es hermética, que es lo contrario de lo transparente, ¿no? La política, ya en los políticos, en la clase política, el gobierno, no se trata de aquellos que directamente nos representan, no son como esos compañeros de la tribu con los cuales convivíamos, son unos sujetos aislados, rodeados de policía, rodeados, y sus medidas, sus medidas tienen su secretismo en todos los sentidos, y eso se normaliza. Ellos deciden subirse el sueldo, no tienen un estamento de control sobre ellos. Es la sociedad del hermetismo, de la privacidad. Es el dios de los viejos. El dios de los viejos es la privacidad. Están obsesionados. Por eso Internet lo ven como una gran amenaza, ¿no? Pero bueno, esto lo digo yo de mi propio pensamiento, ¿no? El partido de los piratas es un antipartido. Bueno, creo que este partido está en Holanda, si no me equivoco, ¿no? Lo que le pasa a los partidos es que a los partidos que desafían al sistema, como los verdes, como estos piratas, eh, animalistas, lo que pasa es que son absorbidos por el propio sistema. Y al final lo hemos visto en Alemania precisamente. Los verdes han estado gobernando, pero ¿cómo han gobernado? Lo que han hecho es posibilitar que el partido que se alía con ellos le dan unas migajas. Eso es la estrategia que siguen algunos partidos de izquierda, ¿no? Para atraerse hacia sí a ecologistas, a animalistas, a nacionalistas de todo tipo. Le dan sus migajas y ya cuentan con los votos que precisan para mantenerse en el poder. Pero estos partidos, al incorporarse al sistema, como comentaba, pues renuncian verdaderamente a sus principios, a sus objetivos. Y también están dominados por ideologías, no son personas formadas verdaderamente, no se trata de psicólogos, de sociólogos, de personas que tienen una formación y que lleguen a un consenso para que se den determinadas leyes que puedan transformar o beneficiar a la sociedad, sino que desde la perspectiva ideológica a la cual ellos se aferran, desde ahí se dan esas leyes, por eso salen tantas leyes que tienen la consecuencia que ellos no esperaban. Por ejemplo, la ley de solo el sí es sí, si no me equivoco, creo que se llama así. Se hacen esas leyes desde la ideología, no desde el conocimiento. Transparencia y verdad no son lo mismo. Hay que destruir la verdad para presentar la transparencia. Esta es una etiqueta
que utilizan mucho los políticos, ¿no? Creen que con abusar de esta palabra, transparencia, ya vamos a a pensar que nos están revelando, se están revelando, descubriendo con honestidad. Pero es una mentira, es un doble lenguaje orwelliano. Como dice Han, transparencia y verdad no son lo mismo. Hay que destruir la verdad para presentar la transparencia. Se destruye la verdad y luego se presenta la etiqueta sucia, manchada, espúrea de la transparencia. Hipercomunicación e hiperinformación dan testimonio de la falta de verdad. Toda esa abundancia de información sirve para que ellos oculten la mentira en la que viven y en la que rigen la sociedad que gobiernan. Todo esto agrava el problema, evidentemente, no lo soluciona. Exposición es capitalismo consumado. Transparencia se contrapone a la trascendencia. La transparencia se contrapone a la trascendencia. Porque dice Han en muchos de sus escritos que subraya la importancia del enigma, del misterio que descubrimos en el otro y que el otro descubre en nosotros a través de la relación. Por lo tanto, transparencia es vacío en el peor de los sentidos. El porno no solo aniquila el eros, sino también el sexo. El porno no solamente aniquila el eros, es decir, aquello que nos incita a la relación eficiente con nuestros semejantes y nos incita a que se dé un fruto positivo y no solamente se refiere a los niños que vienen al mundo, un fruto positivo en nosotros y en aquellos en los cuales nos relacionamos, todo eso es aniquilado por el porno. Y no solamente aniquila el eros, sino que también aniquila el sexo. Ya el sexo es pura búsqueda de placer, ególatra, egocéntrico. Nuestro semejante no es más que un proveedor de ese placer, un objeto. De ahí viene la pornografía, ¿no? De ahí viene la masificación de la prostitución, de las redes de prostitución que vemos en países como España, por ejemplo, en Holanda. Da igual que sea legal o ilegal. Las mafias, si es legal, pues las mafias están súper contentas, ¿no? Ya no les persigue, no les persigue la policía, no les persigue la justicia. Los chulos, de esa manera, pues tal vez cobren un poquito menos, pero ya buscan la manera de compensar esas supuestas pérdidas. Es la cosificación del cuerpo que se expone y que se explota. Eso es la pornografía. Las feministas que hablan tanto de la cosificación, pues esto es la expresión por más evidente de esa cosificación, la pornografía. El imperativo de la transparencia hace sospechoso todo lo que se somete a la visibilidad. Todo lo que no se somete a la visibilidad. El imperativo de la transparencia hace sospechoso todo aquello que no se somete a la visibilidad. Así tememos, como ocurre en sociedades muy expresivas, tememos al silencioso, tememos al tímido, tememos al que no es activo, tememos al que nos parece que nos oculta algo. El imperativo de la transparencia hace sospechoso todo lo que no se somete a la visibilidad. En esto consiste su violencia. En esto consiste su violencia. Me gusta es pornografía. Así de explícito lo dice Han. Los me gusta son pornografía. No hay comunicación detallada, no hay una comunicación verdadera. No hay, yo le doy me gusta o no me gusta a un vídeo, pero puedo darle me gusta porque está mal grabado, ¿no? A lo mejor
me encanta lo que está diciendo esa persona y me encanta cómo lo dice. Sin embargo, le doy no me gusta porque no escucho, porque por lo que fuera, ¿no? No puedo comunicar en ese no me gusta o en ese me gusta, no puedo comunicar detalles de, de la relación que verdaderamente no está consumada porque no hay una relación real. No te relacionas con una pantalla verdaderamente, te relacionas presencialmente con tus semejantes cuando están ahí contigo. La transparencia es la promiscuidad de la mirada con lo que se ve. La transparencia es la promiscuidad de la mirada con lo que se ve. La promiscuidad de la mirada con lo que se ve. Es decir, ya no hay atención. Es una especie de multitarea para los ojos, en donde no presta una atención eficiente a un elemento. La transparencia es la promiscuidad de la mirada con lo que se ve. Es la prostitución. La mirada se prostituye de esta manera. La transparencia es lo opuesto al placer verdadero, lo opuesto al gozo verdaderamente. Así lo afirma Han. El disfrute inmediato, sin preámbulos ni epílogos, es pornografía. Todo lo que es profundo ama la máscara. Bueno, esto creo que es una cita de Nietzsche, ¿no? Todo lo que es profundo ama la máscara, ama el misterio, ama el enigma, ama la esfinge. Y nos habla también Han de cómo Adán y Eva, en lo que se nos cuenta en el Pentateuco, en el Génesis, antes del pecado no estaban desnudos, sino vestidos de la gracia que me recuerda al libro de Simone Weil, ¿no? La gravedad y la gracia. Adán y Eva en el paraíso no estaban desnudos, literalmente, desnudos. Estaban vestidos de la gracia de Dios, de la gracia de la vida, de la gracia eh, de la vida eterna. Vestidos de luz. El pecado los despoja de ese vestido. El pecado los despoja. Es una manera de verlo al contrario, no están vestidos de luz. Y el pecado les arranca ese vestido de luz, el vestido que llevan los santos, los ángeles en el paraíso. Y los deja desnudos. Entonces se hacen conscientes de su desnudez y se avergüenzan de ella. Entonces nace la vergüenza de verse desnudos, que es como venimos al mundo, dicho sea de paso, ¿no? Entonces los vestidos representan el encubrimiento. Tenemos que vestirnos, porque la desnudez es vergonzosa, la desnudez es una amenaza, una agresión para la mirada de nuestros semejantes. No estamos en el paraíso, nos vestimos, pues como estoy vestido yo, ¿no? Del vestido de luz pasamos a la desnudez y de la desnudez pasamos al encubrimiento. El mundo sin paraíso es un mundo de encubrimiento, es un mundo de vestidos. ¿Cómo nos vestimos? Eh, Eso ya es otro tema, ¿no? La desnudez pornográfica está cerca de aquella obscenidad de la carne. La desnudez pornográfica está cerca de aquella obscenidad de la carne que es el resultado de la violencia. El sádico necesita carne para ejercer su violencia. El acto de exhibirse hace desaparecer la gracia. El exhibicionismo es lo contrario de la gracia.
es una evocación del encubrimiento, no del vestido de la luz. Si me vuelvo exhibicionista y me paseo desnudo por las calles, no es que ame ese vestido de gracia, ese vestido de luz, sino al contrario, estoy determinado, condicionado por el propio desprecio de mi desnudez. Entonces uso mi desnudez como provocación. El exhibicionista no es Adán y Eva, que están desnudos en el paraíso, pero esos no están desnudos literalmente, sino que están vestidos de luz, vestidos de gracia, como dice Han. Entonces el exhibicionista es la otra cara del encubrimiento de nuestros cuerpos. Es exactamente, está al mismo nivel. Peor aún, ha llegado a la degradación total. Temporalmente, el peregrino está en camino hacia un futuro en el que se espera una salvación. En este sentido, no es un turista. El peregrino está en camino hacia un futuro en el que se espera una salvación. El peregrino, como el progreso del peregrino al cual antes me refería, está haciendo un trabajo interior y por lo tanto tiene la conciencia de que llegará a una meta deseada y gozosamente trabaja en la adquisición de esa meta, de ese logro. Él no es un turista que se pasea curiosamente mirando las cosas. Siempre se usa la palabra turista, se usa con cierta intención peyorativa, ¿no? El camino de Santiago, el camino de Santiago se llama turigrinos, ¿no? A los que no tienen mucha motivación, no tienen mucha intención espiritual, no tienen, sino que van ahí curioseando, ¿no? A ver los paisajes, a tomarse cerveza, a hacer amistades, a echar un polvo. Y hay personas así, ¿no? Porque a fin de cuentas el camino de Santiago, las rutas jacobeas son el reflejo de las sociedades en las que vivimos, ¿no? Por lo tanto hay todo tipo de personas. La representación, por eso el turismo sustituye al viajero que ama los lugares a los que acude, que visita. El turista es un curioso, no sabe nada. Cuando yo vivía en Inglaterra, le pregunté a un inglés si había estado en Inglaterra y me dijo que no, en España, y me dijo que no. Y luego me dice, bueno, espérate, ¿Málaga está en España? Había estado en Málaga y ni siquiera sabía que estaba en España. Eso es el turismo. Ignorancia total, analfabetismo espiritual. La representación teatral que se daba en el siglo XVIII, por ejemplo, y en siglos anteriores, cede el puesto a la exposición pornográfica. Fijaos cómo antiguamente personas que eran analfabetas iban al teatro, a los corrales, a escuchar obras de Calderón, de Lope de Vega, de Shakespeare, de Molière. Es decir, ellos se empapaban de unas obras escritas en verso, escritas con infinidad de recursos literarios y por lo tanto no deberían de ser tan analfabetos. Eran analfabetos porque no leían y escribían, pero eso tampoco les servía mucho en esa época. Entonces yo verdaderamente pienso que muchas personas en esa época eran más cultas, intelectualmente estaban mejor dotadas que otras personas con las cuales convivimos en esta época contemporánea. Y esa representación teatral cede el puesto a la exposición pornográfica, al mercado. La sociedad de la intimidad es igual al narcisismo. La privacidad nace precisamente de la convicción de que ya no estamos vestidos de luz, ya no estamos vestidos de gracia y necesitamos ocultar, segregar, encubrir. Entonces ese patrón de la privacidad, por eso se da tanto a la infidelidad.
y se normaliza en los matrimonios, ¿no? Porque el patrón de esconder, de ocultar, se lleva también dentro de la propia pareja. Entonces ya son dos extraños que no están en una relación verdadera. Están en una aparente relación, en un amago de relación, pero no hay una relación auténtica, en la cual se vayan enriqueciendo, ¿no? En la cual tanto el uno como la otra reconozcan el enigma, en el misterio, y amen ese misterio, ¿no? Como decía Nietzsche, todo lo que es profundo ama la máscara, ama el misterio, ama el enigma. En la caverna platónica el sol representa el bien. En la caverna se generan sombras artificialmente. Fijaos es cómo esto evoca, aunque no lo menciona Han, a la electricidad, ¿no? Porque obviamente en tiempo de Platón no existía la luz eléctrica, ¿no? Pero es una luz artificial. Con esa luz artificial se van creando esas apariencias, esas sombras, esos reflejos que se proyectan sobre la pared, y los esclavos, los que se creen libres y están encadenados viendo esas imágenes en la caverna platónica, están por lo tanto privados de la verdadera luz, que es el sol, que está afuera. Y aquel que se libera, como dice la propia alegoría platónica, aquel que se libera sale y entonces descubre el sol, descubre la verdadera luz, los paisajes, la naturaleza. Y cuando vuelve a comunicárselo a sus semejantes, estos no quieren escucharlo. ¿Por qué? Porque ya son felices en la caverna, ya son felices en la cueva, y por lo tanto ya están acomodados ahí y piensan que esa es la única realidad y que el otro se ha vuelto loco y no hay que prestarle atención. En la caverna platónica el sol representaba el bien. En la caverna, el bien de la vida, el bien de la naturaleza. En la caverna, en el interior de la caverna se generan sombras artificialmente, como hacemos por las noches con la electricidad, ¿no? Y vivimos en la noche y dormimos en el día, así hacen muchas personas, ¿no? Cuando buscan en la noche la evasión. Eh, También se nos habla del desprecio del poeta, ¿no? Sobre esto habla en otro libro, sobre la poesía, que tal vez haga algún vídeo posteriormente. Eh, la expulsión de lo distinto. No cabe en la sociedad platónica, el poeta no cabe en la sociedad platónica, el poeta es el misterio, ¿no? El poeta es... a ver qué es lo que dice. La poesía, dice Byung-Chul Han en La expulsión de lo distinto, da testimonio de la presencia de lo ajeno que se custodia en ella. La poesía da testimonio de la presencia de lo ajeno, del otro, que se custodia en ella. Es el arte de la otredad, por lo tanto, la poesía es el arte de la otredad. El arte, dice también Han, presupone la trascendencia de sí mismo. Es todo lo contrario del arte, por el arte del arte inútil, en el peor de los sentidos, esta afirmación que hace Han. El arte presupone la trascendencia de sí mismo. Hay algo trascendente en mí y por lo tanto a través del arte quiero llegar a ello y transmitirlo a través de la creación artística. Eso hace el artista. El desprecio del poeta es el desprecio también de Jesús de Nazaret, desde mi punto de vista, que es el gran poeta por antonomasia, como así lo denominaba Giovanni Papini, ¿no? El poeta nos habla, Jesús nos habla a través de alegorías para que podamos comprenderle, porque no podemos, tal como dice él, quizá no podamos comprenderle directamente de corazón a corazón como lo hacen sus discípulos más directos, ¿no?
Entonces él utiliza esas alegorías para despertar en nosotros esa trascendencia dormida. Bueno, y con esto, por ejemplo, por el momento me despido. Gracias por vuestra atención. Ya hablaré en el futuro de algún otro libro de este autor coreano, afincado en Alemania y que escribe en lengua alemana. Bendiciones y hasta una nueva oportunidad.